Estamos con el comisario Gustavo Scheffer de la seccional sexta de Roldán. Le veníamos a preguntar, comisario, sobre dos hechos que tenemos referencia. Uno ocurrido en barrio Las Acequias, de aquí de la ciudad, el día martes. ¿Puede ser? Sí, así es. Efectivamente, el del barrio Las Acequias se trató de gente albañiles que estaban en un Renault Clio. Es alertado el comando radioeléctrico por unos vecinos del lugar que decían que estaban robando materiales para la construcción. Así es que el comando radioeléctrico los interceptan ONAS y Río Cuarto, intercepta a 4 masculinos con ladrillos, de los cuales ya sería el segundo o tercer viaje, entre comillas, que estaban haciendo en perjuicio de un tercero. Estas personas eran oriundas de la localidad de Funes. Personal de comando radioeléctrico de Roldán y de la comisaría sexta se constituyen allí y proceden al secuestro también de una casilla que estaba dentro de ese predio terreno. Bien, ¿estas personas siguen detenidas? Estas personas fueron puestas en libertad luego de cumplir una serie de medidas judiciales y en virtud de que no contaban con antecedentes desfavorables. Bien. Y el otro hecho había ocurrido en Tierra de Sueños, también otro hecho de robo. El otro hecho en Tierra de Sueños, más precisamente calle Familia de 800. Hay un vecino da cuenta a comando radioeléctrico de Roldán, lo alerta de que una camioneta F100 de color marrón había estado sustrayendo elementos de esa propiedad. Eran electrodomésticos como ser heladeras, algunas cortadoras de césped y otro tipo de elementos propiedad de la vivienda. Este vecino los sigue, los pierde en la ciudad de Rosario, en la zona cercana a Agustín Magaldi y Wilde, jurisdicción de comisaría 17, detrás del mercado de concentración de Fisherton, y le aviso a la policía, cruza a un móvil de comando radioeléctrico de Rosario, le da cuenta del hecho, vuelven a cruzar a este vehículo y ubican la casa donde habría descargado los elementos robados, los elementos sustraídos. Así las cosas que personal de comando Roldán también en apoyo hacen un cierre con comando Rosario, ubican a la propietaria del domicilio donde estaban las cosas mal habidas, los elementos mal habidos, y proceden al arresto de su principal morador, que era una mujer. A los otros 3 masculinos ya los habían arrestado y conducidos a comisaría 17 de Rosario. Proceden al traslado de todo lo actuado a esta dependencia por razones de territorialidad, y ahí se recuperan los elementos mal habidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional 2 de Rosario. Estas personas, los 3 masculinos arrestados en primera instancia, continúan detenidos, y la mujer dueña del lugar donde se hallaban los elementos que fueron recuperados, en primera instancia fue imputada del delito de encubrimiento de robo, luego recuperó su estado de libertad. Perfecto, comisario. Muchísimas gracias. No, por favor.